Bueno, compañeros, vamos a iniciar recordando el concepto de economía. Y pues nosotros hablábamos que la economía es una ciencia social que busca comprender y analizar cómo las personas o los individuos utilizan sus recursos escasos para poder satisfacer sus necesidades básicas o, recuerden, primero necesidades básicas y luego otras. Esta economía, recordemos que se divide en dos, ojito. La economía se divide en dos grandes ramas, o podríamos dividirla en dos grandes ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía. Ojo que esto lo hablamos en la primera clase, cuando hacíamos referencia, cuando hacíamos la introducción a lo que íbamos a ver en el semestre. Y yo les decía, bueno, ojo, cuando hablemos de microeconomía, macroeconomía. Cuando hablemos de estas dos ramas, les voy a pedir que nos olvidemos un poquito de su significado en español. Micro pequeño, macro grande, ¿no? Entonces, eso lo vamos a olvidar. Eso lo vamos a dejar de un lado. Lo que debemos tener en cuenta es sectores económicos. La microeconomía estudia la actividad que se genera o las situaciones que se generan en un solo sector, ¿sí? Y la macroeconomía habla de indicadores del país en general. O sea, indicadores grandes, indicadores, bueno, grandes macro. Ahí me estoy contradiciendo. Ojo, del país en general. ¿Por qué indicadores del país en general? Porque ahí entran todos los sectores, todas las personas, todas las agremiaciones. Ojito, microeconomía, un solo sector del país, un solo sector, un solo grupo. Macroeconomía, la situación del país en general. Entonces hay unos indicadores que son microeconómicos y unos indicadores que van a ser macroeconómicos. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Vamos a identificar de estos dos, ¿sí? De estos dos, de micro y macroeconomía. Hoy vamos a trabajar con lo que es la microeconomía. Vamos a revisar también los análisis positivos y normativos y les voy a dejar una explicación sobre la actividad que van a encontrar en la plataforma. Tranquilos que vamos a tener tiempo suficiente para poder realizar esa actividad. Importante que vean este video y la descripción de la actividad para que puedan realizarla sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, microeconomía, como decíamos, pertenece a un solo sector o hace referencia a un solo sector. Cuando hablamos de un solo sector, vamos a buscar noticias. Por acá vamos a buscar noticias. Entonces vamos a buscar noticias sobre el comportamiento de la venta de pescado, qué sé yo, la venta de pescado. Entonces acá vamos a buscar noticias sobre la venta de pescado. Todo lo que afecte al sector pesquero en el país será un indicador microeconómico. Ojo, miren esto que dice acá. El consumo de pescado cae un 12% en el último año por el descenso en los volúmenes y frecuencia de compra. Eso es un dato que corresponde a la microeconomía porque está hablando de un solo sector. Ojo que solamente habla del sector del pescado, de las empresas que producen pescado. ¿Cuándo estaríamos hablando de un dato macroeconómico? Ojo, microeconómico y el otro es macroeconómico. ¿Cuándo estaremos hablando de un dato macroeconómico? Cuando sea del país en general. El consumo de todos los alimentos de Colombia, por ejemplo, si la noticia fuera, el consumo de todos los alimentos de Colombia cae un 12% en el último año. Ah, ya es un indicador macroeconómico porque está hablando de una cifra en general, ¿no? Una cifra general, una cifra de todos los alimentos del país. O sea que no solamente incluye el pescado, sino también la carne, el pollo, el huevo, los lácteos, las frutas, las verduras, las hortalizas, etcétera, etcétera. Cada sector del país, cada sector productivo del país genera un indicador microeconómico. El sector, ejemplo, si la noticia fuera, el sector textil reporta bajas en sus ventas por el 12%. Ah, bueno, ese es un indicador microeconómico.
Ojo, no que sea pequeño, porque el sector textil es grande, está en todo el país, ¿no? Pero sí corresponde a un solo sector productivo que son los que generan o fabrican prendas en tela, ¿no? Sector textil. Que el sector marroquinería reporta un alza en sus ventas del 20%. Ah, bueno, marroquinería, todo lo que tiene que ver con zapatos, con bolsos, con correas en cuero. Entonces, todas las empresas del país que trabajan con el cuero y fabrican productos realizados con cuero, reportan un alza en sus ventas del tanto por ciento. Eso será un indicador microeconómico. Fíjense que no es pequeño, ¿no? Porque las personas que trabajan con marroquinería en el país, pues son muchas personas, son muchas empresas y es en todo el país, pero sí corresponde a un solo sector que es el sector de la marroquinería. Por eso estamos hablando de un elemento microeconómico. ¿Cuándo sería, ejemplo, cuándo sería macroeconómico con estos últimos ejemplos que hemos dicho? Todos los sectores productivos del país, todas las fábricas del país reportan un alza en sus ventas del 10%. Ah, todos los sectores del país, todas las empresas del país están tomando una cifra del país en general, ya no corresponde a un solo sector. Los cultivadores de papa presentan pérdidas este año porque hay una sequía. Presentan pérdidas del tanto por ciento o de 50.000 bultos de papa, qué sé yo. Entonces, bueno, ese será un indicador microeconómico. ¿Por qué? Porque habla solamente de los productores de papa. Entonces me está diciendo, vea, de todos los productores de alimentos del país, los productores de papa tienen una caída o han presentado pérdidas del tanto por ciento o de 50.000 bultos de papa por X o Y motivo. Indicador microeconómico. ¿Cuándo será macroeconómico? Cuando hablemos del sector campesino. Todos los campesinos del país van a entrar a paro porque hay disminución en la producción por la sequía, etcétera. Entonces ya no estoy hablando solamente de los productores de papa, no, estoy hablando de todo un conjunto de personas que están en el sector agrícola. Ojo, ya está el país en general, ya es del país en general, porque recuerden que no en todas partes se siembra papa, ¿no? La papa se siembra en el altiplano cundiboyacense, se siembra en donde estén las condiciones, ¿no? De altura, de humedad. Pero si a esto se le unen todos los campesinos del país, no importa si son paperos, si producen plátanos, si producen yuca, ñame, qué sé yo, tantos productos agrícolas que hay, que los que producen quesos, que los que producen carne, que los que producen... Entonces estamos hablando de una cifra del país en general, porque son todos los productores agrícolas quienes hacen parte de esta situación. Entonces, ojito primero, dividir lo que es microeconomía, que corresponde a un solo sector, ojo, de macroeconomía, que corresponde a las cifras del país en general. Espero que los ejemplos hayan quedado claros. Entonces, ¿cuál es la relación de la microeconomía con el mercado? Ojo, recuerden que el mercado es un grupo de personas que estaría dispuesta a comprar nuestros productos, ¿no? Entonces, el mercado, ojo, el mercado, un grupo de personas que estaría dispuesta a comprar nuestros productos. Mercado. Entonces el mercado puede ser el mercado de Neiva, el mercado de las personas mayores de 20 años, el mercado infantil, el mercado de jóvenes adultos. El mercado, cuando hacemos referencia a mercado, es un sitio físico o virtual donde hay un grupo de personas dispuestas a comprar nuestros productos. Ahí en el mercado nosotros vamos a encontrar tres elementos, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí un poquito más pequeño. Ahí en el mercado nosotros vamos a encontrar dos elementos principales que son oferta y demanda, pero vamos a encontrar otro que es la competencia. ¿Sí? Entonces, en el mercado encontramos oferta, en el mercado encontramos demanda y en el mercado también encontramos la competencia o asignación de precios. O no, mejor dejémoslo y competencia y asignación de precios. Todo eso ocurre en el mercado.
Entonces el mercado puede ser cualquier grupo de personas que están dispuestas a comprar nuestros productos y servicios. Entonces aquí vamos a hablar cuál es la relación de la microeconomía, o sea, de esos análisis por sector con el mercado. ¿Qué ocurre cuando en la microeconomía hay alguna variación de alguno de los sectores? ¿Qué ocurre con el mercado? Y ojito, vean, aquí encontramos la primera relación. La primera relación hace referencia a los análisis económicos. Entonces nosotros podemos hablar de dos tipos de análisis económicos. Vamos a ponerlo por acá. Que son análisis positivos y análisis normativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice que es un análisis positivo? Un análisis positivo es lo que fue, lo que es y lo que será. El análisis positivo es descriptivo. O sea, un análisis positivo normalmente hace referencia a números, cifras, porcentajes. Es algo específico, algo preciso. Por eso habla de que es, lo que está sucediendo, lo que se está mostrando. Que el sector arrocero reporta pérdidas por un 80%. Ah, bueno, eso será un análisis positivo. ¿Por qué? Porque hace referencia a números, cifras o porcentajes. ¿A qué precio la jardinería? Bueno, volvemos por acá. Entonces decíamos que los análisis positivos nos muestran cifras, números, datos. Del sector textil hay 55.000 desempleados. Ah, bueno, eso es un análisis positivo. ¿Por qué? Porque me está nombrando un sector específico, bueno, sí, pero aparte de eso me da una cifra también, que son 55.000 desempleados. Ojo, análisis positivo simplemente nombra lo que es, lo que está pasando, lo que está sucediendo, y lo nombra de manera clara con cifras, números y porcentajes, ¿no? Análisis positivo. Y el análisis normativo hace referencia a lo que debería ser, hace un análisis de si esto es bueno, malo, bonito, feo. Entonces, en el análisis normativo, el economista genera una opinión, ¿cierto? Genera una opinión o un juicio de valor. ¿Qué quiere decir que haya un juicio de valor? Que el analista va a describir si lo que está sucediendo en el análisis positivo es bueno, malo, bonito, feo, afecta o no afecta, es triste o no es triste, o causa alegría o tristeza o dolor, etcétera, etcétera. Genera un juicio de valor de ese análisis positivo. Entonces nosotros podríamos decir, trayendo el mismo ejemplo, ¿no? En un análisis positivo, aquí tengo el plátano para acordarme del ejemplo. Entonces, los productores de plátano del país reportan pérdidas por 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Eso será los vendedores de plátano, no, volvemos al ejemplo, los vendedores de plátano reportan pérdidas por 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Ese será un análisis positivo. ¿Por qué? Porque me está arrojando una cifra. Han perdido 500.000 millones de pesos. Análisis normativo de la misma situación. Los productores de plátano del país reportan 500.000 millones de pesos en pérdidas. Esto podría afectar el poder adquisitivo de las familias que viven de la producción de plátano, y entonces estas familias van a sufrir de escasez y entonces no van a poder suplir sus necesidades y entonces van a estar en desventaja en cuanto a otros productores, y entonces esto es malo porque va a aumentar el índice de pobreza, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Entonces el positivo se queda solamente en la cifra, en el dato, en lo que es, y el normativo ya emite un juicio de valor. Me dice si eso es bueno, si eso es malo. Eso dependerá de la visión del analista, de lo que el analista considere que es importante o no decir con respecto a esto. Vamos a dejar este video por aquí y vamos a subir otro donde continuemos con la diapositiva.